Es impresionante cómo el Señor Jesucristo llamaba la atención a los escribas en aquel tiempo porque no conocían la palabra, no conocían las escrituras, cómo el Señor les hace una reprensión a sus vidas, a aquellos hombres que eran encargados de transcribir las escrituras para que perduraran hasta este día y pudiéramos nosotros saber qué es lo que la palabra de Dios dice. El Señor les hace un llamado de atención. Ese mismo llamado de atención podría ser para nosotros, que el Señor quiere que conozcamos su palabra, que sepamos acerca de ella, que escudriñemos la palabra del Señor. Esta Biblia que nosotros tenemos es una bendición conocerla, es un manual de vida para nosotros. También sabemos que a través de ella hemos podido encontrar las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros y también podemos darnos cuenta cómo mucha gente no ha querido entender y conocer todas esas promesas y al no querer conocer ni aprender las promesas de Dios nos ha llevado también a su perdición. Es importante que nosotros conozcamos las escrituras y no seamos desechados como en el libro de Oseas, aquellos que despreciaron el conocimiento. Amados hermanos, amigos oyentes, es importante conocer la palabra del Señor. Vamos a continuar con este estudio que estamos viendo eh, en el libro de Mateo, en el capítulo 9, verso 14 al 17. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Lo que el Señor Jesús está hablando aquí es una enseñanza para nosotros, el nuevo y el viejo pacto y su diferencia. Los discípulos de Juan hacen una pregunta. Los discípulos de Juan el Bautista estaban ahí y le preguntan al Señor Jesús: ¿por qué no ayunan los discípulos, tus discípulos, como lo hacían ellos y los fariseos? Al venir los discípulos de Juan y hacer esta pregunta, el por qué ellos y los fariseos ayunaban muchas veces y los discípulos de Jesús no ayunaban. El ministerio, hermano, de Juan el Bautista era estricto en su carácter y tenía un énfasis en el arrepentimiento. Los discípulos de Juan imitaron esto y mostraron su propia humildad y también sintieron su necesidad de ayunar, pero también pusieron los ojos en los discípulos del Maestro. Estos hombres que en ese momento lo que menos les interesaba era ayunar, pues tenían a Jesús a su lado. Los fariseos ayunaban constantemente, por lo que eran conocidos por su práctica del ayuno, una o dos veces por semana, de acuerdo a lo que dice el libro de Lucas en el capítulo 18, verso 11 y 12. Dice la palabra de Dios: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero la diferencia, hermanos, es que estos fariseos no lo hacían con un espíritu humilde, un espíritu necesitado de arrepentimiento. A menudo ellos ayunaban queriendo impresionarse a sí mismos y impresionar a otros con su falsa espiritualidad.
Era lo que estaban haciendo estos hombres fariseos. Cuestionando a Jesús, dijeron los discípulos de Juan: tus discípulos no ayunan. Aparentemente los discípulos de Jesús no ayunaban como lo estaban haciendo estos dos grupos, los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. Estos se incomodaron al ver este hecho de que los discípulos de Jesús no estaban ayunando. A continuación, el Señor Jesús les explica el por qué. Las cosas son diferentes para los discípulos de Jesús. Ahora que el Mesías estaba con ellos, Jesús les dijo: ¿acaso los que están de bodas, acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. No era necesario que los discípulos de Jesús imitaran a los fariseos en sus muestras hipócritas. Tampoco era correcto para ellos imitar a los discípulos de Juan en su ministerio de humilde preparación, porque los discípulos vivían en la experiencia de la cual Juan trató de preparar a la gente, donde también estaban incluidos los discípulos de Juan. Y él trataba de prepararlos. Iban a tener una experiencia, y esta experiencia es que la venida de uno mayor que el mismo Juan estaba por venir. El mismo Juan el Bautista dijo que no era digno de desatar la correa de su calzado. Jesús, hermano, quiere hacerle ver a sus discípulos que no tienen por qué seguir las mismas costumbres del judaísmo. Una de ellas era el ayuno. Él no ha venido a poner parches, por decirlo así, ni alargarle la vida a un sistema religioso viejo y gastado que estaba a punto de ser desechado. Más bien fomenta una forma de adoración diferente al judaísmo de aquella época, un judaísmo que estaba lleno de tradiciones humanas. Era evidente que no estaba tratando de poner un parche en una tela nueva, de tela nueva en un manto viejo, ni un vino nuevo en un odre viejo, un odre tieso, pues no serviría de nada. Pues vendrán días, dice la palabra del Señor, que llegará un día en que el ayuno sería apropiado para los seguidores de Jesús. Pero en el presente, cuando Jesús estaba entre ellos, no era necesario. Con esto no estoy diciendo, hermano, que el ayuno era abolido con la ley ceremonial. Aún debe usarse como un deber del Evangelio, pues es nuestro alimento espiritual. Hay una nota profética en las palabras del Señor cuando dice: vendrán días cuando el esposo les será quitado. Era como si Jesús dijera: ellos me llevarán. Prácticamente estaba diciendo que los mismos fariseos se lo llevarían. El Señor Jesús estaba amenazando su sistema, su manera de vivir, sus prácticas erróneas. Y es el primer inicio, hermano, de un rechazo venidero hacia la vida del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen. El odre, hermano, es un animal, o la piel de un animal más bien. La piel de un animal cerrado de sus patas, cerrado de toda perforación que pudiera tener. Y era donde echaban el vino, echaban aceite e incluso también el agua. Y por eso dice el Señor que no podían echar vino nuevo en odres viejos.
en odres rígidos, porque el vino nuevo al echarse en el odre se fermenta, y al ser su fermentación, hermano, provoca espuma, provoca gases, y al estar en un odre viejo, provocaría que el odre se rompiera. Por lo tanto, se perdería el odre y se perdería el vino, hermano. Con esta ilustración de los odres, hermano, Jesús explicó que no vino a reparar ni a reformar viejas instituciones del judaísmo, sino a instituir un nuevo pacto por medio de su sangre, un pacto completo para nosotros, un nuevo pacto que solamente vendría a mejorar lo viejo, lo reemplazaría, va más allá de la misma tradición de los judíos. Dice, pero echan vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. La referencia de Jesús, hermano, hacia los odres fue su anuncio de que las instituciones presentes del judaísmo no podían contener su vino nuevo, no podían contener la enseñanza de Jesús. Los fariseos, los escribas, los maestros de la ley no podían contener lo que el Señor Jesús estaba enseñando. El Señor Jesús venía a formular una nueva institución. El Señor Jesús venía a hacer algo nuevo, la nueva institución, la iglesia, que juntaría a judíos y gentiles en un solo cuerpo, en un cuerpo nuevo, como lo dice Efesios en el capítulo 2, verso 15 al 16, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para creer en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Jesús a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Jesús nos recuerda que lo que está viejo y estancado a menudo no puede ser renovado o reformado. Dios buscará nuevos recipientes para contener su nueva obra, hasta que esos recipientes, hermano, sean útiles a su servicio. Hay instrumentos que ya no son útiles en el servicio de Dios, que solamente están deteniendo la obra. Esto nos recuerda que el establecimiento religioso, lo que estaban haciendo los fariseos de aquella época, los escribas estaban haciendo tradiciones y comportamientos erróneos, no eran agradables ante Jesús, estaban manipulando la ley. En ocasiones, hermano, ellos se dieron cuenta de que la oposición hacia su tradición era directa. Muchas veces se está resistiendo a la obra del Señor, como lo estaban haciendo estos hombres. Jesús vino a presentar algo nuevo, no para parchar algo viejo. Asimismo es la salvación. Al hacer esto, Jesús no destruye lo viejo, hermano, que es la ley, sino que la cumple. Los fariseos eran odres viejos incapaces de recibir lo nuevo. Continuamos con Mateo capítulo 18, verso 18 al 26. Dice la palabra del Señor: mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a todos los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó.
y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Aquí podemos ver, hermano, algo importante. Vamos a hacer énfasis en esto. Había una mujer enferma que en un flujo de sangre 12 años atrás. Se le acercó al Señor para tocar el borde de su manto, pero lo que esta mujer estaba creyendo, lo que ella se repetía, dice, porque decía dentro de sí, se repetía a sí misma, si tocare solamente su manto, seré salva. Una persona, hermano, con 12 años, con el mismo padecimiento, encontrarse con Jesús. Y yo no sé si esta persona pensó que iba a ser sanada, pero lo que la palabra del Señor dice aquí, si solamente tocara el borde de su manto, si solamente tocara el manto del Señor, no el borde, el manto del Señor, dice, seré salva. Ella se estaba preguntando por su salvación, preocupando por su salvación. Vemos aquí en este pasaje, hermano, dos personas son sanadas, una niña y una mujer. Mientras el Señor terminaba de decirles acerca de los odres viejos y de los odres nuevos, vino un hombre principal y se postró ante él. Este hombre se postra diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven tú y pon la mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Este hombre, hermano, era jefe de los judíos. Lo que podemos ver aquí, hermano, es que este hombre se postró delante de él. Notemos que este hombre se postró ante Jesús. Y Jesús no rechazó el que este hombre se postrara, sino que recibió este tipo de adoración, el cual había sido blasfemia si Jesús no hubiera sido Dios. Solamente Jesús pudo recibir este tipo de adoración, de inclinación ante Él. Hubo otros casos en el Nuevo Testamento donde una adoración parecida era ofrecida a un ser humano. En Hechos capítulo 10, del 25 en adelante, podemos darnos cuenta cómo Cornelio se inclinaba ante Pedro. Y también, hermano, cómo un ángel también rechaza, hermano, en Apocalipsis capítulo 2, verso 8, que alguien se inclinara ante él. Siempre es rechazada inmediatamente. Nadie recibe este tipo, hermano, de adoración más que Dios. Aquel hombre se inclina ante el Señor y dice, mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Este jefe de los judíos, o este principal, hizo lo correcto, hermano, venir a Jesús. Pero su fe parecía ser una fe un poco más pequeña, en particular con la fe del centurión que vimos en Mateo capítulo 8. El principal pensó que era esencial que Jesús personalmente fuera a su casa y tocara a su hija, mientras que el centurión entendió que Jesús tenía la autoridad para sanar con una palabra, incluso a gran distancia. Nos encontramos también, hermano, con una mujer que es sanada por su fe y tocar el manto de Jesús. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. También se habla de esta mujer, hermano, en otros pasajes bíblicos. Lo podemos encontrar en Marcos capítulo 5, verso 21 en adelante, y en Lucas capítulo 8, verso 43 en adelante. Los paralelos de lo que Mateo está, hermano, argumentando aquí. Nos da un recuento más completo de este milagro, pero el relato de Mateo es suficiente, hermano, para mostrar la compasión de Jesús y el hecho de que su poder no era mágico. Aquí lo podemos ver en realidad. Es el poder de Dios respondiendo a la fe de aquellos que le buscan. Mateo relata, hermano, esta historia brevemente, como lo hizo con muchas otras,
con la sola intención de registrar el milagro. La expresión si tocare solamente su manto, seré salva, ya que la condición de esta mujer, hermano, era vergonzosa y porque era ceremonialmente impura. Sería condenada, hermano, por tocar a cualquier persona. Nadie podía acercársele, nadie podía tocarla, y ella tampoco podía acercarse a nadie ni tocar a nadie. Pero esta mujer, hermano, se mete entre la multitud para tocar a Jesús. Podía ser condenada por eso. Tal vez esta mujer iba toda cubierta para no ser reconocida. Ella quería, hermano, hacer tal vez esto en secreto. Ella no podía estar entre la gente, hermano. Lo que nos llama la atención es que esta mujer no pedía abiertamente ser sanada ni ser salva, sino que pensó si tocare solamente su manto, seré salva. Los flequillos, hermano, eran 4 bolas de jacinto azul que usaba un judío en las esquinas de su manto exterior para poder identificar a un judío o como miembro del pueblo escogido, sin importar dónde estuviera, y estaban destinados para recordarle a un judío cada vez que se quitaba y ponía sus vestiduras que pertenecía a Dios. Así usaban en sus mantos los judíos en aquel tiempo. Esto, hermano, también nos muestra que Jesús vestía como otra gente de su tiempo. Él no sintió la necesidad de ser distinguido por sus vestiduras, como lo hacían los fariseos, como lo hacían los escribas. En el vestir, el Señor Jesús no era, ¿cómo podría decir la palabra? A Él no le importaban los lujos, no le importaba vestirse de una manera lujosa, arrogante, mucho menos. El Señor Jesús usaba una vestimenta como cualquier otro judío. Hasta donde sabemos, hermano, no había promesa, no existía un patrón, no existe, hermano, en la palabra del Señor que tocar el manto de Jesús traería sanación. Amados hermanos, continuaremos hablando acerca de esta mujer que se esforzó por llegar hasta Jesús, que tal vez se disfrazó, que tal vez iba oculta para llegar hasta donde estaba el Maestro, y con su fe puesta en tocar solamente el manto de Jesús. Vamos a continuar en un siguiente video, hermanos. Que Dios les bendiga. Esperemos que tengan una semana bendecida.